Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana pues quiero continuar la explicación del tabernáculo de Moisés. Vamos a entrar a lo que es los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, en el altar del holocausto, los tipos de ofrenda, los tipos de sacrificio. Vamos a estar viendo pasajes como el de Levítico 1, capítulo 2, 3, 4 y 5. Ahí creo que nos vamos a detener un buen tiempo porque vamos a estar desglosando la mayor parte de cada capítulo. Vamos a ver todo con respecto a los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo. Vamos a ver algunos pequeños detalles de cada capítulo, figuras, cómo las podemos aplicar a nuestra vida. Para la gloria del Señor, hemos estado aplicando ciertos pasajes de estos capítulos de Levítico y que el Señor nos ha dado a entender por su misericordia, y lo que pues he logrado poner en práctica y vivir, pues lo que les voy a transmitir, hermanos. Gloria al Señor. Entonces vamos a empezar nuevamente este estudio, ¿verdad? Déjeme decirle que ahorita vamos a estar viendo solo de manera rápida algunas introducciones de estos sacrificios, estas figuras, porque ya primero Dios, la siguiente plática, entonces ya vamos a entrar de lleno a ver cada sacrificio. Gloria al Señor. Para esto yo quisiera que ustedes leyeran Levítico capítulo 1 al capítulo 6, por favor, para que podamos tener conocimiento de lo que se está hablando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta enseñanza, que sea de bendición para todo aquel hermano y hermana que lo escuche, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra es la que descienda, tu unción, tu presencia, Señor, como ha venido a cambiar mi vida, te pido también que pueda cambiar la vida de mis hermanos en las áreas que ellos conocen de su vida, que necesitan, como decía la palabra, Señor, día martes, tener ese puñal de doble filo y meterlo en el lugar débil de nuestra carne, donde necesitamos esa palabra, incrustar ese cuchillo, esa espada, para que la palabra haga efecto en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión.
Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Gloria a Dios, hermanos. Aquí vamos a empezar el tema, una introducción hablando sobre un panorama sobre los sacrificios. Vamos a ver primero cómo era la preparación, qué requisitos se deberían cumplir, tanto en el que ofrecía el sacrificio como el sacrificio mismo, ¿verdad? Aquí podemos ver, hermanos, esta pequeña imagen donde dice la preparación para la consagración. Tomar un becerro de la vaca y 2 carneros sin defecto. O sea, hermanos, para ofrecerle un sacrificio al Señor debe ser lo más correcto posible, lo más en orden como la palabra lo establece. No podemos ofrecer un sacrificio y nosotros estando en rebeldía, estando en incumplimiento de la palabra, porque entonces traigo a memoria las palabras del profeta Isaías que dice que él ya no puede soportar más esos sacrificios porque es un hedor para sus narices, dice el Señor, ¿verdad? Su palabra. Pero gracias a Dios que esta consagración que nosotros podemos lograr tener no es por nuestras propias fuerzas. La Escritura dice: nadie será fuerte por su propia fuerza, y para esto, ¿quién es suficiente? Dice la Escritura: mi suficiencia viene del Señor. Entonces la consagración es un poder, es una facultad que el Señor nos da a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio y esa sangre nosotros podemos lograr tener una consagración, una santificación, y el poder lograr vivir en santidad lo más que se pueda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta preparación también consistía en panes sin levadura y tortas sin levadura. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos estar, como les repito, lo más correcto posible delante de la presencia de Dios, no estar pecando delante de su presencia. Lamentablemente nosotros estamos en un cuerpo corruptible, lleno de pecado. El hombre por naturaleza lo único que puede ofrecer es pecado, ¿verdad? Pero a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos justificados y podemos ofrecer por medio de Jesucristo un sacrificio que pueda agradar a nuestro Padre Celestial. Dice que la ceremonia para la consagración requería pan para tener compañerismo con Dios. Requería pan. Hermano, nosotros cuando leemos las Escrituras no podemos leer las Escrituras, comernos ese pan. Si nosotros tenemos, como decía la palabra ayer, muy dura, muy fuerte, si tenemos idolatría en nuestro corazón, si sabemos que estamos mal con el Señor, una mala comunicación, lo primero que hay que hacer es arreglar esa situación delante de nuestro Padre Celestial, pedir perdón, que su sangre nos limpie, y luego podemos ofrecer un sacrificio agradable delante del Señor. Gloria al Señor. Esa fue la palabra de ayer a través de nuestro pastor, o la prédica que él dio sobre Zacarías. Pude comprender, hermano, que sí es necesario vivir una vida recta lo más que se pueda delante del Señor para que nuestras ofrendas y sacrificios sean agradables delante de Él. Entonces, hermanos, aquí vemos un breve resumen más o menos de la preparación para la consagración. Fíjense, cómo debemos consagrarnos. Es que comprender los sacrificios que se nos muestran acá es súper, como dicen los jóvenes, súper mega importante, ¿va? Porque cuando vemos estas figuras nosotros vamos a comprender cómo podemos nosotros dar una ofrenda agradable al Señor. No es solo, yo voy a ir a la iglesia y ofrecer mi ofrenda, o
en mi casa no. Tenemos que cumplir esos requisitos, fíjese, hermano. Todos esos requisitos que vamos a ver son súper importantes para consagrarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Es una guía, hermano. Solo es de pedirle al Señor que nos brinde abundante gracia y revelación a través de su Espíritu para comprender estas figuras y sombras, ¿verdad? Y poder aplicarlos a nuestra vida. El becerro de la consagración lo podemos ver en Éxodo 29, versículo 10 y 14. Lo vamos a leer, Éxodo 29. 29, versículo 10 al 14. Dice, y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Tomarás de la sangre del becerro y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre del pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos y el redaño de sobre el hígado, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro y su pellejo y su estiércol. Es expiación. Sabemos el requisito que se debía cumplir, los lineamientos que el Señor da para obtener nuestra consagración, hermano. Y aquí está hablando becerro de la consagración. Si nosotros queremos consagrar nuestra vida, y creo que eso lo desea cualquiera que es hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros deseamos consagrarnos delante del Señor. Bueno, entonces tomemos estas instrucciones de Éxodo 29, versículo 10 al 14. Y nosotros vamos a obtener una consagración agradable para el Señor, ¿verdad? Es para el Señor, no para el hombre, ni para agradar a nadie en esta tierra, sino para agradar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Entonces ahí tiene la referencia de Éxodo 29, versículo 10, 14. Entonces aquí hay unas pequeñas anotaciones, ¿verdad? Se trata de la ceremonia de la consagración de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos como sacerdotes. Acuérdense que la palabra del Señor nos dice que Él ha hecho un reino de sacerdocio. O sea, la versión 60 dice nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero las versiones más antiguas dicen y Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Entonces cambia un poquito la situación y el concepto del pasaje. Entonces nosotros como pertenecemos a un reino de sacerdocio, debemos consagrarnos. Aquí vemos que el becerro simboliza a Cristo, esto lo sabemos todos, como el siervo suficiente. Ese es el sacrificio que nuestro Padre Celestial ha aceptado y que le ha producido placer y ha satisfacido los requisitos de nuestro Padre, porque este sacrificio simboliza a Cristo y Cristo tuvo una vida sin tacha, sin pecado, sin levadura, y sobre todo agradó al Padre haciendo su voluntad. Simboliza a Cristo el siervo suficiente, lleno de mansedumbre, quien derramó su sangre por los pecados de otros. Es el único sacrificio que quitó el poder del pecado para siempre. Vamos a leer Isaías 53, 12, cómo describe el profeta Isaías a Jesucristo. Este capítulo de Isaías 53 es el pasaje que podemos pedirle al Señor que nos amplíe el conocimiento también para entender el alto precio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar para darnos esa libertad, una vida eterna, hermanos. Debemos pedir, estudiar estos pasajes, hermanos, no nos pase por alto. No diga, ya lo sé, no. Nadie ha comprendido ni esta vida alcanza para comprender las Escrituras. Por su gracia y misericordia, el Señor nos ha dado a entender a cada uno de nosotros ciertas porciones de las Escrituras, pero creo que una vida no alcanza, hermanos. 53, 12 dice, por tanto yo le daré parte
con los grandes y con el fuerte repartirás despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresoras. Y hermano, todo lo que el Señor en este versículo 12 describe completamente la misión que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, tuvo que pagar. Todo lo que Él hizo en ese sufrimiento. Y hermanos, este es un versículo amplio. Lo importante es que dice, y orado por los transgresores. El Señor, aún estando en esa cruz, en ese sufrimiento, Él estuvo orando, intercediendo por nosotros, hermano. Entonces debemos comprender este pasaje de capítulo de Isaías 53. Léalo, hermano, cuantas veces puedan durante el día, cuantas veces puedan, toda la semana, hasta que Dios le amplíe y nos amplíe más el conocimiento de su sacrificio, y que se haga vida en nuestra alma, en nuestro corazón, para poder entender el nivel de precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Esto es un tipo de la sangre del Cordero Pascual, ¿verdad? Pero recordemos cuando se le abrió el costado a nuestro Señor Jesucristo, salió sangre y agua, simbolizado en lo que es la resurrección. El Señor nos ha dado vida, como dice, vida en abundancia, gloria al Señor. Entonces, a través de su sangre, a través del agua, que es la palabra del Señor. Entonces vemos, hermanos, que para obtener una consagración que hoy podemos optar y echar mano, no fue cosa fácil para nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que padecer en nuestro Señor Jesucristo un alto precio para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa consagración y poder echar mano. Hermanos, solo con obedecer y cumplir con los lineamientos que la palabra dice, pero lastimosamente nuestra naturaleza carnal, nuestra carne se opone, y es una lucha constante de todos los días. Por eso necesitamos, hermanos, altas dosis de la palabra para poder sujetar la carnalidad que hay en nuestra vida. Necesitamos dosis. Si tú lees, por ejemplo, un capítulo diario y ves que sigues teniendo esa misma inclinación, ese deseo, a esa debilidad de la carne, aumenta la dosis de palabra. Y conforme vas aumentando la dosis de las escrituras, vas a comprender que entre más lees, entre más escudriñas en grandes cantidades las escrituras, vas a doblegar y sujetar esas debilidades de la carne. Gloria al Señor. Vamos a pasar al siguiente punto. Los carneros de la consagración. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 29, versículos 15 al 18. Esto lo puede usted leer detenidamente. O vamos a leerlo. Es mejor leer las escrituras, aunque se tome un poquito de tiempo. Éxodo 29. Versículo 15 y 18. Asimismo tomarás él un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás al carnero y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor, y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Jehová, olor grato, es ofrenda quemada a Jehová. Mire todo los lineamientos que debería seguir Aarón y sus hijos. Imagínense. Tenía que seguirlo al pie de la letra. Dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto, olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Después habla de un segundo carnero, que es el carnero de la consagración. Dice que esta sangre
del segundo carnero fue rociada sobre el altar del holocausto y las vestimentas de Aarón y de sus hijos. Esa sangre ha sido derramada en nuestra vida, hermanos. Y tomaba porciones específicas de la carne del segundo carnero, Aarón y sus hijos. Mire, hermano, es interesante. Cuando leemos todo el capítulo de Éxodo 29, usted va a ver que nuestro Señor Jesucristo nos hace partícipes juntamente con Él a través de su sacrificio, ¿ves? Nos hace partícipes, y por esa razón nuestro Padre Celestial recibe nuestras ofrendas como un olor grato delante de Él cuando vivimos en consagración, por supuesto, ¿verdad? Vivimos en santidad, ¿verdad? Si usted vive de esa manera y yo vivo de esta manera, todo el sacrificio que yo pueda ofrecer al Señor va a ser de un olor grato, por supuesto. Pero si no vive de esa manera, usted puede ofrecer un sacrificio, pero eso va a ser abominación y hedor delante de nuestro Señor. Por lo tanto, Él no va a recibir esa ofrenda. Entonces, después de que la sangre del cordero, la sangre del carnero de la consagración fue esparcida en nuestras vidas, en nuestras vestimentas, en nuestra vida, luego podemos tomar la sangre del segundo carnero, ¿verdad? Y tomar la porción que el Señor nos ha permitido participar del sacrificio, y podemos ofrecerlo al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Y podemos llegar a ofrecer a través de Jesucristo una ofrenda de olor grato a nuestro Padre Celestial. Entonces, estudiemos bien Éxodo 29, leámoslo también abundantemente. Ya tenemos Isaías 53, Éxodo 29, gloria al Señor. Aquí se pone una anotación donde se da una breve descripción de lo que se debía de hacer en el sacrificio. Vemos que el carnero debería ser degollado, partido en pedazos, quemado completamente en el altar del sacrificio. Este sacrificio era de un olor grato para el Señor. Acuérdense, hermanos, que cuando vivimos una vida consagrada, nuestra vida se convierte en un sacrificio vivo y es de un olor agradable para nuestro Dios. Encontré esto que también dice que es una figura, que estos carneros es una figura que se relaciona con los mártires de la gran tribulación que ofrendaron sus vidas por causa del Evangelio de Cristo. Usted puede estudiar los pasajes de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11, 7, versículos 13 al 17, y capítulo 20, verso 4. Usted puede verlo, leerlo, compararlo, y si Dios le da más, pues puede compartírmelo sin ningún problema. Para mí sería agradable que usted me enseñara lo que Dios le ha brindado, lo que Dios le ha enseñado, y compartírmelo, pues mandármelo, o dejar un comentario abajo del video. Sería de gran ayuda para mi vida también. Todos necesitamos aprender del uno del otro, hermanos. Gloria al Señor. Entonces aquí dice, estos son los que no adoraban a la bestia ni a su imagen, fueron decapitados por causa del testimonio de Dios. En la historia vemos que dice que en los primeros siglos del cristianismo hubieron varios cristianos que fueron muertos, degollados. Han habido varios mártires en la historia de cristianos, hijos de Dios, que han dado su vida por nuestro Señor Jesucristo. Ellos ofrendaban sus vidas por amor a Dios. Para ellos era un privilegio morir por la causa de Cristo, y esta ofrenda para el Señor era agradable delante de su presencia. Ciertamente hoy en nuestros tiempos, en muchas partes del mundo, sí hay todavía esta persecución y estos hombres malvados, esta gente que mata a los hijos de Dios por causa del Evangelio. Pero hay ciertos países en los cuales no se está viviendo ese tipo de persecución. Pero la Biblia dice Pablo dice, cada día muero. Entonces, si nosotros morimos a nuestra bajeza, a nuestro viejo hombre, a los placeres y frutos de la carne que puedan existir en nuestra vida, cada vez que nosotros morimos a eso y nos acercamos más a Dios, para el Señor, esta es una ofrenda de olor grato, agradable al Señor.
porque usted está muriendo, se está negando a sí mismo. Yo me estoy negando a mí mismo. Cada día voy quitando cosas que no le agradan al Señor por amor a Él. Entonces eso es una ofrenda agradable al Señor. Esto va representado en los carneros de la consagración, hermano. Entonces aquí vemos un panorama rápido de lo que significan estos carneros de la consagración. Para poder estudiarlo y tenernos un buen tiempo en este sacrificio, digámoslo acá, tenemos que desglosar bien Éxodo capítulo 29 y ver las figuras, qué significa cada punto de este sacrificio. Gloria al Señor. Entonces tenga presente bien, hermano, que nuestra consagración y morir cada día nuestros deseos de la carne, eso es un olor y una ofrenda agradable, de olor grato a nuestro Padre Celestial. El alimento de los sacerdotes lo podemos ver en Éxodo 29, versículos 22 al 27. Usted puede leerlo en su casa, pero vamos a leerlo mejor aquí. Vamos a ver, dice: luego tomarás del carnero el sebo y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración, dice. También una torta de pan, un hojaldre amasada con aceite, y una lasaña del canastillo de los acimos presentados a Jehová, y lo has de poner todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los mecerás agitando delante de Jehová. Después los tomarás de sus manos y los harás arder sobre el altar en holocausto por olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho de la carnero de la consagración que fue inmolado para la de Aarón, y la mecerás por ofrenda agitada delante de Jehová, y será porción tuya. Versículo 27: y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado, el carnero de la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Me vio, hermano? Versículos 22 a 27 nos da una serie de porciones de alimentos que debemos nosotros comer. Esto lo vamos a ir desglosando cuando estamos viendo las ofrendas del capítulo 1 al capítulo 6 de Levítico. Y vamos a desglosar primeramente, Dios, estos versículos, estos alimentos. ¿Ves, hermano? ¿Qué representa la espaldilla? ¿Qué representa el pecho? ¿Qué representa el sebo? Los riñones, el hígado. Hermano, esto es, como dicen, un banquete que el Señor nos da, que podemos comer como sacerdotes delante de Dios, delante de su presencia, y lograr obtener, aquí ve, una consagración y una santificación delante del Señor. Amén, hermanos. Es asombroso. Yo estoy contento, emocionado, digámoslo, por empezar a explicar estas figuras, para que todos nosotros podamos entender nuestra dieta divina. Gloria al Señor. Todos estos alimentos, dice, tendrán derecho a parte del carnero sacrificado. Esto tipifica la participación del creyente de la carne de Cristo al participar de la cena del Señor. Uno de estos alimentos es cuando nosotros vamos a cada primer día de la semana, o cuando participamos de la Santa Cena. Esto lo vemos en 1 Corintios 11, 23 y 24, las palabras que son muy conocidas nosotros, que ya lo sabemos, hermano, muchos lo saben de memoria, otros no, pero han escuchado este pasaje que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todo creyente nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, lleno del Espíritu de Dios, puede participar de esta ceremonia, digamos, de este mandato que el Señor dejó de participar de Santa Cena. Gloria al Señor. Todo esto, hermanos, recuerde que es tipo y sombra de Cristo. Gloria al Señor, hermano. Entonces va a ver lo asombroso que es ver todos estos alimentos que la Biblia describe que debemos comer y participar. Lo vamos a ver, lo vamos a entender
más claro posible lo que he logrado comprender, hermanos, y va a ver que es una delicia cuando usted entienda este alimento como para poder lograr una consagración y una santificación que sea de olor grato a nuestro Padre Celestial. Aquí dejo una breve descripción en esta imagen que encontré por ahí, donde da el significado de los números, las medidas del altar del sacrificio. Mire, pues vamos a ver. Vamos a ver. Mire, pues, mis hermanos, la medida era de 5 codos de largo. Esto lo puede ver en Éxodo 27, del 1 al 8. Ahí el Señor, a través de la Escritura, le da todas las medidas que tenía el altar de sacrificio. Era primero de 5 codos de largo por 5 de ancho y 3 codos de altura. Vemos que el 5 significa gracia y 3 significa la deidad o la Trinidad de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿verdad? Y esto representa, hermanos, lo que dice la gracia de Dios en nosotros. Gloria al Señor, la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por esto. Vemos acá la madera de acacia, que ya lo vimos al principio, que es una madera resistente, indestructible. Me gustó esa palabra que dijo cierto personaje, que representa una de las características de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en su humanidad. Su cuerpo era incorruptible, es perfecto, tenía una perfección total, no como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ha sido perfecto en todo y seguirá haciéndolo, y es, gloria al Señor. Los cuernos, sus 4 esquinas, el número 4 representa los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales. Esto es figura de Cristo o la figura del Cordero que se dio para salvar a los hombres. El bronce, ya lo hemos visto, también simboliza el sufrimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. El bronce estaba en la columna, en la estaca, y en este altar de sacrificio estaba cubierto de bronce. Representa a Cristo, quien sufrió y murió por nosotros, gloria al Señor. Ahora, miren, hermanos, los utensilios que estaban en el altar de sacrificio eran varios. Y aquí dice, todos estaban hechos de bronce, simbolizando el sufrimiento de Cristo, y tenían usos específicos. Definitivamente cada utensilio era destinado para cierta actividad, ya sea para, como dice, para manipular el sacrificio, recolectar las cenizas, recibir la sangre. Cada uno tenía su función, etc. Entonces, hermano, esto representa y nos habla de los distintos ministerios del cuerpo de Cristo. O sea, representa la función que usted y yo tenemos, que es distinta, no va a ser igual. El Señor tiene un objetivo y un propósito para su vida en el cual se va a desempeñar y usted se va a dirigir, y yo tengo la guianza en la cual me voy a desenvolver en el reino de Dios. Va a ser distinto, pero todos son partícipes del sacrificio para olor grato al Señor y para que el cuerpo de Cristo se mantenga firme. O sea, todos necesitamos. Yo necesito de usted como usted necesita de mí, ¿verdad? Porque somos un cuerpo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí tiene un panorama de lo que es algunas medidas, una simbología de los números. De una forma rápida usted lo puede ver. Entonces, cuando usted lea ciertos números en las escrituras, usted lo va a tener en memoria qué es lo que significa. Gloria al Señor. Entonces, para terminar, pues les voy a dejar nuevamente el video sobre el sacrificio.
al Señor, hermanos. Gloria al Señor, damos gloria a Dios. Pido a Dios que me haya dado a entender de una forma clara para que todos podamos ser bendecidos a través de este tema, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, la siguiente plática con ver detalladamente cada sacrificio, aunque nos lleve un poco de tiempo, pero lo vamos a disfrutar, lo vamos a comer y vamos a aplicarlo a nuestra vida para poder enseñarlos a otros. Hermanos, que Dios me los bendiga, en el nombre de Jesús, que el Señor los guarde, los proteja y los libre de todo mal. En el nombre de Jesús, amén.